Pues nada, empiezo a grabar y nada, espero que les vaya súper bien mañana. Me hicieron una pregunta ayer de que cómo crees que venga el examen de cargado con semana uno y 2 y semana 3 y 4. Yo personalmente opino es más un 75-25, como un 70-30, ¿ok? Que se cargan más a semana 3 y 4, pero pues todavía te hacen unas preguntitas de semana uno y 2. Yo diría que son más preguntitas básicas. Entonces, si yo me fuera a clavar ahorita, si estuviera yo estudiando, yo estudiaría más semana 3 y 4, que te preguntan más de ahí. No siento que sea más 50-50, ¿ok? Entonces, estudien en general más ahorita lo que su contenido de ahorita de semana 3 y 4. Pero bueno, para empezar, vamos a ver lo que es inmunidad de trasplante, ¿ok? Para su módulo teórico B. Y vamos a empezar con el tema de tipos de trasplante. Siento que este tema se va rápido, ¿ok? Y aparte no se clavan mucho, o sea, no es un tema muy clavado. Entonces, pues nada, vamos a verlo rápido para no quitarles más tiempo y sigan estudiando, ¿va? Vamos a ver lo que son los tipos de trasplante, más que nada las definiciones, primeramente, ¿va? Entonces, bueno, trasplante, ¿qué es el trasplante? Básicamente un procedimiento, un donante le pasa algo a un recipiente, básicamente es todo, pero digamos que el texto completo es el procedimiento médico en el que se transfieren células, tejidos u órganos de un individuo a otro con el objetivo de reemplazar estructuras dañadas o que han perdido su función, ¿ok? Trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón. Es básicamente un trasplante de un donante a una persona que ha perdido esa función, ¿ok? Donante, por supuesto, el individuo que proporciona el órgano, incluso está tejido o células, ¿ok? Y el receptor, el individuo que va a recibir el injerto, o el órgano, o bueno, la cosa que salga del donante, ¿ok? Entonces, esas son las definiciones, ¿ok? Y ahora vamos a ver ahora sí algo un poco más específico, que son como los tipos de trasplantes, ¿ok? Entonces, el trasplante ortotópico, esto es más anatómico, ¿ok? Lo que es el trasplante ortotópico, ¿a qué se refiere? Que literalmente en un paciente, ¿ok? En un paciente básicamente le quitamos ese órgano y le ponemos otro órgano, ¿ok? El órgano trasplantado se coloca en la misma posición anatómica original. Generalmente se refiere al órgano enfermo. Por ejemplo, el ejemplo por excelencia es un trasplante de corazón, ¿va? No vamos a dejar ahí el corazón, pues, el corazón dañado. Tenemos que quitarlo enteramente, completamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se los pueden preguntar? Literalmente así, ¿ok? Les van a poner la definición digamos que del término, ¿ok? Les van a poner a cómo se le llama un trasplante que se refiere a que se quita un órgano entero y se pone otro. Bueno, ustedes pondrán ahí en su respuesta trasplante ortotópico, por ejemplo. Así se los van a preguntar, ¿ok? Y yo recuerdo que si no me preguntaron me preguntaron ¿ok? Ya vimos el ortotópico, ahora vamos al el heterotópico, ¿ok? Perdónenme la imagen 4K, pero ¿qué pasa aquí? Aquí el órgano se coloca en una ubicación diferente a la habitual y el órgano original puede permanecer en el cuerpo. Aquí básicamente estamos viendo riñones dañados y literalmente lo único que hacen es conectar, ¿ok? Todo lo que es la vasculatura y todo lo demás a las mismas arterias y venas, ¿ok? No hay necesidad de estar quitando estos riñones. Y por eso hay mucha gente que a lo mejor en estudios, ok, digamos que vamos a decir gente pudiente, ok, que a lo mejor tiene dinero para estarse pagando trasplantes y todo lo demás, o que tiene muy buen seguro. Hay gente que puede llegar a tener hasta 4 o 5 riñones, ok, en un mismo cuerpo. Ojo, no funcionales, ¿verdad? Pero no todos funcionales. Pero pues a lo mejor tienen una enfermedad intrínseca del riñón que les obliga a tener tantos trasplantes, ¿verdad? Entonces, por eso, a eso se refiere el trasplante heterotópico. Que el trasplante heterotópico, pues es básicamente pones un órgano, pero nada más en una ubicación diferente. No tienes que a fuerzas estar quitando el órgano original dañado, ¿ok? Por supuesto, el ejemplo por excelencia siempre es el del riñón trasplantado, ¿ok? Y aquí pues, se refiere a la fosa ilíaca porque como tal, este riñón trasplantado literalmente lo tienen que poner en la pelvis. O sea, su basecita aquí tiene que ser en la pelvis, ¿ok? Para que pues no se esté resbalando, se esté cayendo. Entonces por eso dicen que es en la fosa ilíaca, para que tenga este sostén anatómico del cuerpo. Entonces, bueno, este es el trasplante heterotópico. Muy bien. Ahora vamos a ver como otros tecnicismos, ya no es tanto de ubicación en el cuerpo humano del trasplante. O sea, ahora vamos a ver lo que es, por ejemplo, el trasplante autólogo, ¿ok? Que es básicamente el autotrasplante. ¿A qué se refiere? Que el donador es el mismo receptor. No hay ningún tipo de rechazo inmunológico. Nuestro cuerpo no va a rechazar esto de ninguna manera porque es nuestro propio tejido, ¿va? Entonces, por ejemplo, en quemaduras, ¿ok? En raspadas,
cortadas, en abrasiones, pues se puede hacer un injerto de piel del mismo paciente. Nos quitan piel de acá, digamos que del muslo o de la nalga se puede también, o sea, de una parte donde a veces no se vea y se pone ahora sí, digamos, se prepara para el trasplante y se le pone en el lugar que pues está dañado, ¿ok? Entonces a esto se refiere el trasplante autólogo, ¿ok? Es autotrasplante. Y así literalmente se los van a poner, ¿ok? Se los van a poner así en el examen, o sea, de que este paciente se quema y se pone su propia piel. ¿Qué tipo de trasplante es este? Ok, el autólogo, ¿va? Ahora tenemos el trasplante singénico o el isotrasplante. Aquí lo vemos en esta imagen como isograft, ¿ok? Ya vimos lo que es el autograft, ¿va? Ahora vemos el isograft, que es básicamente entre individuos genéticamente idénticos. Y esto solo vamos a ver en gemelos monocigóticos, ¿ok? Y el riesgo de rechazo es mínimo o inexistente, ¿va? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, si yo tengo literalmente un gemelo igualito a mí, ¿ok? Literalmente monocigótico, literalmente somos iguales en todos los átomos de nuestro cuerpo. Ok, entonces, bueno, es como si literalmente un clon mío me está dando un trasplante, ¿va? Y a eso se refiere el isotrasplante o el singénico, ¿va? Entonces, pues bueno, es básicamente en su pregunta les van a poner a qué se refieren con un trasplante de un gemelo monocigótico o de un gemelo, no tienes que ser a fuerzas de que les pongan monocigótico. Cualquier cosa que tenga que ver con gemelos en su pregunta, ustedes ponen trasplante singénico, ¿ok? Y ya, entre individuos genéticamente idénticos, ¿ok? Es como si un clon me estuviera donando a mí mi graft o mi injerto, ¿ok? Ahora tenemos el halogénico, el allotransplante. Ahora sí, este puede llegar a ser como el más, sí, de hecho aquí dice, es el más común, es el más común en la medicina, ¿va? Porque aquí ya se refiere a trasplantes como más clínicamente relevantes, un trasplante de órgano, un trasplante de células sanguíneas, que ahorita lo vamos a ver también, ¿ok? Entonces, entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes, ¿ok? Este es el allotransplante, ¿va? Y bueno, este es el más común en medicina y requiere compatibilidad HLA. También aquí yo pondría compatibilidad ABO, ¿ok? Esto lo vamos a ver ahorita más a fondo, no se preocupen. Y también necesitamos inmunosupresión para que en nuestro cuerpo no rechace lo que es el injerto o el trasplante, ¿va? Entonces, el ejemplo, trasplante renal entre dos personas. Que esta persona tengamos, de hecho, se hacen estudios para ver si esta persona es compatible con mi HLA, si es compatible con mi ABO, para que esta persona a lo mejor me pueda donar un riñón o me pueda donar un hígado. Bueno, si es que murió, ¿verdad? Entonces, claro, hay muchos, exámenes genéticos por detrás para uno determinar si esta persona es un buen candidato a que me done a mí algo, ¿ok? Entonces, esto es lo que es el trasplante halogénico o el alotrasplante, ¿ok? Mm, mm. Me preguntan que si tenemos algún quiz o Kahoot de semana 3 4 hasta tarjetas de Anki. Tarjetas de Anki no, de alta no tengo. Tal vez Javi, no sé si vaya a ser un Kahoot. Ahorita le pregunto. A lo mejor tengo uno por ahí, pero tendría que buscarlo, ¿ok? Entonces, no, Ankis no. Ankis tengo, bueno, cuando estén en sexto semestre, nada más tengo un deck, ¿ok? De Pharma, pero, no, ahorita no tengo nada, sorry. Igual deja busco ahí en mis archivos ocultos, que no he visto como en 2 años, ¿ok? Este, pero bueno, esto es lo que es el trasplante halogénico y bueno, el más común. Esto es de una especie, de la misma especie, ¿ok? Y ahora vemos el trasplante xenogénico, el xenotrasplante, que este está, bueno, digamos que no es el más óptimo, ¿ok? Porque es entre especies diferentes y produce una respuesta inmune muy intensa. Si de por sí, de la misma especie, si no están bien los HLA, si no están bien los ABOs, pues imagínense con, con otra especie, ¿no? Pero bueno, esto a la final es un tema de mucha investigación, ¿ok? Entonces esto pues es a lo mejor temas y experimentos que en el futuro nos van a enseñar pues cosas muy padres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, válvulas cardíacas porcinas o bovinas, investigación de órganos de cerdo para humanos, ¿ok? Entonces, esto es más que nada un tema de investigación, ¿ok? Entonces, si les preguntan cualquier cosa de una especie diferente, esto es xenogénico, ¿ok? Y de una misma especie es halogénico, ¿ok? Perfecto. Y esto es todo por parte de los tipos de trasplantes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Literalmente se los van a preguntar al tiro, ¿eh? O sea, de que no les van a hacer preguntas raras, es literalmente la definición. Con que sepa la definición, súper, súper bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, sino para seguir con aloantígenos y xenoantígenos.
¿Ok? Muy bien. Entonces seguimos con lo que es el haloantígeno. Básicamente, el haloantígeno, antígenos presentes en un injerto proveniente de otro individuo de la misma especie, ¿ok? Esto podría ser a lo mejor pregunta de examen, ¿ok? Es básicamente la definición de lo que es un haloantígeno, antígenos presentes en un injerto de un vato de la misma especie, ¿va? Entonces, el sistema inmunitario receptor los reconoce como extraños, ¿ok? A la final sí somos de la misma especie, pero nuestro genoma, nuestro ADN no es el mismo, nuestra composición no es la misma. ¿Va? Y son responsables de la respuesta inmune en trasplantes halogénicos. Por eso una persona que tiene ya habíamos dicho, que tiene un trasplante halogénico de una persona de la misma especie, por ejemplo, algo renal, por toda su vida, ¿ok? Y tiene que tener un tratamiento inmunosupresor, ¿va? Porque si no, el rechazo es inminente, o sea, el rechazo del injerto se va a ejecutar. Y eso lo vamos a ver ahorita un poco más clavado, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Ejemplos de los antígenos, estas son las dos más importantes, ¿ok? Lo que es moléculas del HLA del donante y las del AVEO. Yo diría que estas son las dos más importantes. Y bueno, algunas otras, por ejemplo, proteínas polimórficas del donante. Y básicamente estos antígenos van a provocar nuestra respuesta del sistema inmune, ¿va? Entonces, esto es lo peligroso de un injerto, de un haloinjerto, los haloantígenos, ¿ok? Entonces, estas son las proteínas, las moléculas, ¿ok? Antígenos presentes que nos van a hacer ejecutar la respuesta inmune, ¿ok? Entonces, estos son los haloantígenos. Y los senoantígenos, pues como ya se lo imaginaron, seno de otra especie, antígenos provenientes de otra especie, ¿va? Y bueno, aparecen en los trasplantes xenogénicos y son altamente inmunogénicos. Literalmente o sea, si de por sí, otra vez, si nuestro cuerpo le tiene miedo a estos haloantígenos que son de misma especie, imagínense de otra, ¿va? Entonces, ejemplo, antígenos de tejidos porcinos, bovinos, y generan una respuesta inmunitaria mucho más intensa, ¿ok? Generalmente con un rechazo hiperagudo, que esto ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿ok? Entonces, básicamente los haloantígenos provienen de individuos de la misma especie y los xenoantígenos provienen de otra especie y desencadenan respuestas inmunes más fuertes. Esto es lo que se tienen que quedar de este subtema de acá, ¿ok? Quiero que se queden con esto. Y esto probablemente se lo vayan a preguntar así, ¿va? Probablemente se los pregunten de esta manera. ¿Qué es un haloantígeno? ¿Qué es un xenoantígeno? Les van a poner la descripción de cada uno y ustedes tienen que elegir así en sus cuatro opciones. Pues nada, si es haloantígeno, si es xenoantígeno, ¿ok? Y, ok, eso es todo de los haloantígenos y xenoantígenos. Ahorita vamos a ver rechazo de trasplante. Me parece que con Kulik lo van a ver más clavado. Yo nada más les voy a dar como un overview, ¿ok? No sé si tienen alguna duda por el momento o todo bien. No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno, siento que esto es mucho al tiro, a lo que es, ¿ok? Es donde van. Literal, es donde va la pregunta, ¿ok? Súper, va. Entonces, muy bien, rechazo del trasplante, conceptos y causas, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Pues el rechazo del trasplante es algo que inminentemente va a pasar. Nuestro sistema inmune, como hemos visto estas últimas 4 semanas, no es tonto, ¿va? Entonces, el rechazo del trasplante es la respuesta inmunitaria del receptor contra el órgano o tejido trasplantado al reconocerlo como extraño. Esto pasa con todos los trasplantes, a no ser que sea un trasplante propio o a no ser que sea un trasplante de un gemelo homocigótico, que es un caso muy raro, ¿ok? Esto ocurre porque el sistema inmunitario detecta antígenos del donante haloantígenos diferentes a los propios, ¿ok? Lo que ya hemos comentado, ¿ok? Entonces, el rechazo es mediado principalmente por linfocitos taloreactivos, activación de complemento y participación de natural killers y macrófagos. El resultado, daño tisular y pérdida de función del injerto. Esto es algo que inevitablemente va a pasar. Hay 3 estadios, ahorita lo vamos a ver. Entonces, básicamente, nuestro sistema inmune ve los haloantígenos, ¿va? Ve los haloantígenos del trasplante y es inminente la respuesta inmune y el rechazo del trasplante. Entonces, las causas del rechazo, me parece que puse, chin, no puse una imagen acá, perdón, pero estoy seguro que sí puse. Bueno, pues nada, como ya hemos comentado, son diferencias inmunológicas entre donante y el receptor, porque el donante y el receptor, quiero que se queden con estas dos principales, ¿va? El donante y el receptor no tienen los mismos HLA y ni se diga si no tienen los mismos ABOs. Esto es lo mínimo indispensable literalmente, ¿ok? El ABO es lo mínimo indispensable. Si hay diferencias en el ABO, ¿ok? Literalmente es un rechazo hiperagudo. O sea, literalmente el trasplante se pone y el trasplante a la hora se muere, por lo mismo que ya hay incompatibilidad aquí. Aquí puede haber cierta incompatibilidad, a la final es muy difícil que los HLAs sean totalmente 100% iguales, ¿ok? Entonces, los factores más importantes son estos dos, ¿va?
Y bueno, si no existiera el tratamiento inmunosupresor, como ya hemos comentado, pues el rechazo ocurriría en todos los trasplantes alogénicos, ¿va? Excepto lo que ya dijimos, autotrasplantes o trasplantes singénicos, ¿ok? De nuestros gemelos homocigóticos, o sea, idénticos, ¿va? Entonces, estas son las causas del rechazo. Nuestro sistema inmune básicamente pelea contra los aloantígenos. Esta es la causa del rechazo, ¿va? Entonces, esto es rechazo hiperagudo, que esto es una catástrofe, literalmente esto es una tragedia en un quirófano, ¿va? O sea, literalmente esto es un rechazo de minutos a horas. ¿Y el mecanismo cuál es? Anticuerpos preformados contra ABO o HLA, ¿ok? Y activación inmediata del complemento y coagulación. Consecuencia, trombosis vascular, necrosis rápida del tejido. O sea, esto es literalmente pones el riñón y el riñón se muere a la hora, ¿ok? Por eso es una catástrofe, porque pues imagínense esperar tanto por un riñón para que a la hora se les muera. Esto es muy, muy feo. Pero bueno, es algo muy raro, ¿ok? Que solo pasaba en los años iniciales de la investigación de los trasplantes, pero esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues ya el chiste es que hay anticuerpos preformados. Literalmente, ya el cuerpo está listo para combatir contra esto específicamente, ¿ok? Entonces, por eso, si tenemos anticuerpos preformados, ustedes relacionen anticuerpos preformados con rechazo hiperagudo, ¿ok? Y pues, por supuesto, por eso les comentaba que el ABO, ok, es una de las test más importantes que hay que hacer. Es uno de los primeritos literalmente que hay que hacer para evitar esto. Y pues nada, básicamente los anticuerpos preformados equivalen a rechazo hiperagudo en un trasplante. ¿Va? Aquí, esto es el rechazo agudo, perdón, aquí no les quité el hiper. Este es el rechazo agudo, ¿ok? Es un poquito menos fuerte que el hiperagudo. Este puede llegar a ser de días a semanas o meses, ¿va? Y esto se relaciona a linfocitos T aloreactivos. Y ahora sí, son anticuerpos formados después del trasplante, ¿va? Ya no son anticuerpos preformados, no, no. Son anticuerpos formados después del trasplante. Y así vamos a ver lo que es infiltrado inflamatorio, daño tisular. Y por esto necesitamos, por este rechazo agudo, no es hiperagudo, agudo, ¿ok? Por este rechazo agudo necesitamos a fuerza los inmunosupresores, ¿ok? Es de a fuerza, necesitamos de a fuerza. No, si al paciente no le ponemos inmunosupresores de por vida, lamentablemente, esto también se va a perder. No en horas, pero se va a perder mucho más rápido de lo que creen, ¿ok? Entonces, por eso existe los tratamientos inmunosupresores, ¿va? Y este es el rechazo crónico, perdón, no les cambié aquí digamos que el título. Este es el crónico. Entonces, este sí es de meses a años y este es el normal. Esto es lo que este es el deber ser del trasplante, ¿ok? Lamentablemente es imposible evitar lo que es el rechazo crónico, pero bueno, o sea, es lo que hay, ¿va? Entonces, a lo mejor por eso algunas veces los pacientes requieren más de un trasplante, lamentablemente. Bueno, también depende de la edad, porque si a un paciente lo trasplantan a los 60 años y pues el riñón no se le funde y muere a los 80, pues está bien, no ocupa otro trasplante, pero al final el rechazo crónico es, digamos, la causa por la que eh, si se lleva el trasplante de una manera correcta, pues es la causa por la que se va a morir el trasplante, ¿ok? Este es el deber ser. Entonces, este es de meses a años, el mecanismo es una respuesta inmune persistente, y los cambios característicos, pues bueno, es fibrosis del injerto y daño vascular progresivo. Y vemos fibrosis porque al final, digamos que el injerto, ok, se va dañando poquito, 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 y hasta a veces le da chance de repararse, ¿ok? Por eso vemos lo que es esta fibrosis, ¿ok? Entonces le da chance de repararse poquito a poquito, y bueno, esto ya es por años, ¿ok? Por años de constante ataque inmune por el aloantígeno, ¿va? Entonces, esto es difícil de revertir y causa frecuente de pérdida tardía del injerto, ¿ok? Y esto es literalmente el deber ser. O sea, es inevitable, si todo se lleva bien, el rechazo crónico. Y bueno, esto también va a pasar, le pongas inmunosupresores, ¿ok? Si le pones inmunosupresores, pues esto también vuelve al mismo, es lo que tiene que pasar. Y aquí es una tablita, ¿verdad? Digamos que para resumir todo, literalmente así se los van a preguntar, ¿ok? No veo alguna razón por la que se las pregunten de otra manera. Entonces, esto, si se aprenden esto para su examen, pues le va a ir superior. Esto es literalmente el resumen de todo. Igualmente, Kulik me parece que lo va a explicar más clavado, entonces, pues también eso es padre por si acaso, porque ya saben, así es como se ponen. Ustedes preguntan cosas que neta dan ganas de dispararse. Pero esto fue lo que es los tipos de rechazo, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Es más que nada un overview. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver. ¿Ok? Súper, súper, súper. Va.
Entonces, ya vimos lo que era el trasplante, digamos, esto es más que nada en órganos. Ahora vamos a ver lo que es el trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿ok? ¿De qué trata esto? O sea, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su generalidad? Es que es un procedimiento terapéutico en el que se infunden células madres sanguíneas para restaurar la hematopoiesis y el sistema inmunitario del paciente. Entonces, ¿en qué casos lo vamos a ver esto? Por supuesto, en enfermedades malignas, leucemias, linfomas, mielomas múltiples, ¿ok? Enfermedades de la sangre, literalmente. Y enfermedades no malignas como inmunodeficiencias primarias, anemia plástica y algunas enfermedades genéticas hematológicas. Básicamente todo lo que tenga que ver con la sangre se relaciona a un trasplante de células madres hematopoyéticas. Bueno, entonces el objetivo es reconstituir la médula ósea después de que ésta ha sido destruida o dañada. ¿Va? Entonces, pues básicamente tratar de que estas células madre hematopoyéticas recolonicen o de cierta manera arreglen, ¿ok? El desmadre que está pasando en un sistema inmune o en una enfermedad de la sangre, o un sistema inmune fallido que no está sacando bien, digamos, linfocitos, no está sacando bien los neutrófilos, no está sacando bien nada. Entonces, por eso es importante el trasplante de células madres hematopoyéticas, ¿ok? Muy bien. Entonces, tipos de trasplantes, tenemos el trasplante autólogo, ¿ok? Como su nombre lo dice, células madre provienen del propio paciente. Y el trasplante alogénico, que las células madre provienen de un donante compatible, ¿ok? Lo que ya hemos comentado, y este es el más interesante porque provoca una enfermedad que veremos ahorita, ¿ok? Entonces, las principales fuentes utilizadas son médula ósea, sangre periférica movilizada y sangre de cordón umbilical. Esto, pues, simplemente es para darles un poco más de contexto. Pero quédense con estos, que ya, pues es algo que ya, como que ya vimos, ¿no? El autólogo, pues auto, alogénico, pues de la misma especie, pero pues de otra persona. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, compatibilidad de HLA. Entonces, el trasplante alogénico requiere alta compatibilidad HLA entre donante y receptor. Otra vez, lo mismo del tema del HLA y por supuesto la ABO, ¿verdad? Pero bueno, en este caso nos clavamos un poquito más con HLA. Entonces, ¿qué pasa? Este, mm, Solo 25, esto es como una estadística, solo 25%, para que se haga una idea, ¿no? Solo 25% de los pacientes tienen un hermano HLA compatible y cuando no hay un donante familiar, pues se buscan donantes no emparentados o haploidénticos. Pero bueno, cuando no hay donante familiar, no tenemos, lamentablemente, no nacimos con hermano gemelo homocigótico, pues nos toca buscar a alguien más, ¿verdad? Y por eso se buscan donantes. Y básicamente lo que queremos hacer, esto es un ejemplo visual, que básicamente queremos que el HLA pegue con el del donante. Obviamente no va a pegar al 100% otra vez, pero queremos que sea lo mayor parecido posible para que no haya ningún problema. Otra vez, el HLA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve un rechazo falla del injerto? Entonces, básicamente puede ocurrir cuando el sistema inmune del receptor destruye las células del donante y el injerto lamentablemente no logra repoblar la médula, ¿ok? Esto pues es una de las limitaciones principales, efectivamente el rechazo del injerto o la falla del injerto, el injerto pues simplemente no logra hacer su efecto, no logra repoblar la médula. Entonces, si ya de por sí nuestra médula, digamos que pues ni quiera Dios o uno está enfermo de leucemia, de cáncer, de tal, yo voy a estar sacando puras células o inmaduras o voy a estar sacando células que no sirven. Entonces, el chiste que a mí me pongan mi trasplante de células madres hematopoyéticas es que eso deje de pasar, que esas células madres hematopoyéticas sanas, pues literalmente lleguen a mi médula, ¿ok? Y empiecen a sacar células que sí sirvan, ¿ok? Células maduras, células que sí puedan mandar bien los mensajes, ¿ok? Entonces, lamentablemente, una de las limitaciones es que esto no suceda, ¿ok? Ya sea por rechazo propio del paciente o por que simplemente no pegue, ¿ok? Entonces, la consecuencia, por supuesto, pancitopenia persistente. Pancitopenia, ¿a qué se refiere? Que pues pan es como muchos, células, penia es poco, entonces pues básicamente tenemos pocas células blancas e incluso hasta pueden ser rojas, ¿ok? Entonces, pocas células blancas en nuestro sistema, ¿va? Persistente. Frecuencia, pues menos 5% de los casos. La verdad es lo que es el trasplante de células madres es algo que es eh, pues bien estudiado, ¿ok? Entonces por eso se ha bajado un poquito la prevalencia de fallas en trasplante, tipo de trasplante, ¿ok? Ok, lo que les comentaba, no sé si hay alguna duda por el momento, o no sé si todo bien, para ir con este tema que es un poquito interesante, ¿ok? Ok, muy bien.
Ahora vamos a ver lo que es la enfermedad injerto contra huésped. Yo la verdad siento que no se van a clavar tanto, literalmente ya ahorita les digo cómo se los van a preguntar, pero esta es la complicación inmunológica más importante del trasplante de células madres hematopoyéticas alogénico, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Los linfocitos, está bien chistoso porque, o sea, ok, ahorita vimos que nuestro propio sistema puede matar a las células del donador, pero pues se pueden cambiar los papeles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los linfocitos T del donante reconocen los tejidos del receptor como extraños y los atacan. O sea, digamos que el injerto viene bien conchas, ve nuestro sistema inmune que está todo jodido y todavía lo jode más. Entonces, esto por eso es tan importante, ¿ok? Porque es una, también, volvemos al mismo, es una catástrofe esto, ¿ok? Es muy, muy caótico este mecanismo. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. O sea, o sea, como nuestro sistema inmune, hay casos donde nuestro sistema inmune por una enfermedad puede estar tan dañado, tan jodido, que literalmente se deja matar por las células del donante. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere esta enfermedad de injerto contra huésped, ¿ok? Entonces, vemos como, por ejemplo, esta es la enfermedad de injerto contra huésped aguda, que aparece entre los primeros 100 días. Eso es para darles más un ejemplo. Simplemente quiero que sepan que la enfermedad de injerto contra huésped es que las células del donador atacan las células del receptor, ¿ok? Quiero que se queden con esa definición. Y así se los van a preguntar en el examen, literalmente. La verdad es un examen donde preguntan muchos como que, o así lo recuerdo yo, que preguntan como que muchos términos, muchos conceptos, como definiciones. Obviamente no les van a preguntar cómo se ve un paciente con enfermedad aguda, pero bueno, así se ve. Con exantema de la piel, con hiperbilirrubinemia en el hígado, en el tracto gastrointestinal, pues va a haber diarrea, vómitos, dolor abdominal. Y en la crónica, pues aparece después de 3 a 4 meses. Ahora sí lo vamos a ver se parece, bueno, tiene semejanza a enfermedades autoinmunes. Vamos a ver, por ejemplo, fibrosis cutánea, sequedad ocular, lesiones mucosas, hepatitis crónica, bronquiolitis obliterante y produce inmunodeficiencia prolongada. Volvemos a lo mismo. Sea por sí nuestro sistema inmune o nuestro sistema, digamos, hematopoyético está jodido, no puede sacar buenas defensas, por esto lo va a chingar más, literalmente. Entonces, pues nada, eso es todo. ¿Qué más? Ah, bueno, pues otro tema de inmunosupresión. Pues que el tratamiento para esta enfermedad obviamente requiere inmunosupresión intensa, ¿ok? Para pues tratar de parar o atontar, digamos, a las células del donante. Y por supuesto, cualquier tipo de inmunosupresión nos lleva a una predisposición a tener cualquier enfermedad, literalmente enfermedad viral, ¿ok? Citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus, que pues me imagino que ya los han visto en su maravilloso y súper querido materia de microbiota, ¿ok? También tenemos infecciones oportunistas como hongos, Pneumocystis jirovecii, que sobre todo estas son las infecciones que, como la habrán visto también, pues se relacionan mucho a la inmunosupresión. Y bueno, también aumenta el riesgo de neoplasias secundarias, como por ejemplo podría ser el virus ¿cómo se llama? El herpes virus 8, el sarcoma de Kaposi. Entonces, el resumen es que en los trasplantes de células madres hematopoyéticas halogénicos, los linfocitos T del donante pueden atacar los tejidos del receptor, causando enfermedad injerto contra huésped, ¿ok? Entonces, quiero que se queden con esto. Esto es literalmente lo que les van a preguntar en su examen, ¿va? No sé si hay alguna duda, pregunta por el momento, o todo bien. Ok, súper. Ahora vamos a ver generalidades de inmunosupresión post-trasplante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ya hemos comentado, manejo post-trasplante en trasplante de células madres hematopoyéticas halogénico. ¿Ok? Pues básicamente requiere inmunosupresión intensiva y prolongada para prevenir complicaciones. ¿Ok? Complicaciones inmunológicas y permitir la integración del tejido. ¿Ok? Entonces, básicamente, primero queremos que se integre el tejido y ya después, pues, que haga su chamba. Entonces, los objetivos, pues, prevenir justamente la enfermedad injerto contra huésped. ¿Ok? La inmunosupresión inhibe la activación de linfocitos T del donante y evita que estos ataquen los tejidos del receptor. Entonces, sin profilaxis inmunosupresora, la enfermedad aguda podría ocurrir en 70-80% de los casos, ¿ok? Por eso a fuerzas, como también con los trasplantes de hígado, de riñón, de todo lo demás, de corazón, pues es el deber ser nosotros poner un tratamiento de inmunosupresión, ¿ok? Igual en su examen probablemente les preguntan así, pues, ¿qué tipo de tratamiento se pone en un paciente trasplantado? Pues es siempre inmunosupresión, ¿ok? Muy bien.
Pues los objetivos también es evitar el rechazo del injerto, que el injerto se... Ahorita, bueno, este es digamos, un ejemplo de la piel, pero bueno, aplica para cualquier, literalmente para cualquier trasplante que se haga. Entonces queremos evitar el rechazo del injerto y aunque el acondicionamiento previo elimina gran parte del sistema inmune del receptor, pueden quedar células inmunes residuales. Entonces, básicamente queremos inmunosuprimir para que digamos, el injerto se pegue correctamente, ¿ok? Para evitar cualquier rechazo propio, ¿ok? Y para evitar la enfermedad sí, la enfermedad que te causa las células del donante. Entonces, por eso necesitamos poner inmunosupresión primero, para que pegue y para que no te enferme. Y también existe lo que es la profilaxis antiinfecciosa, que la inmunosupresión básicamente otra vez aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, ¿va? Entonces por eso necesitamos a fuerzas ponerles este tipo de profilaxis para evitar pues enfermedades por bacterias, ¿ok? Necesitamos ponerles antibióticos, antivirales, antifúngicos y pues nada. Por eso también cuando nosotros vamos a poner un tratamiento inmunosupresor, tenemos que ver si esa persona no tiene algún tipo de infección, a lo mejor por lo de tuberculosis, ¿ok? O algo que se pueda reactivar, como puede ser un zóster, un herpes zóster, ¿ok? Entonces, pues también se tiene que hacer ese panel previo para nosotros poder decidir si es apto ponerle un tratamiento inmunosupresor en general a los pacientes, ¿ok? Y esto me parece, bueno, ya es como esto lo final, son como puntos muy específicos, pero pues ya me parece que es el tema final antes de ir con Kulik. Pero todavía me falta, sí, estas slides todavía. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por el momento de lo que estamos viendo ahorita. Siento que es padre porque es un tema muy directo, o sea, es un tema muy, muy, muy tranquilo. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Porque al final las preguntas que sacan de acá son preguntas muy directas, la verdad no es algo que se clave. No les van a preguntar, ay, ¿qué HLA se relaciona más a las fallas de injerto? Nada, o sea, no hay manera que preguntar eso. Es más que nada como que se sepan los términos. Entonces, ok, si no hay dudas, seguimos con, me parece que esta es la última parte, bueno, por lo menos de mi parte y es cortita. Y es lo que ya hemos comentado aparte. Ok, genética del donador y receptor. Básicamente, volvemos a lo mismo. Es importante que los antígenos de histocompatibilidad no, sí, pues la base genética, ¿ok? La base genética de los antígenos de trasplante. Entonces, es importante que los antígenos de histocompatibilidad que determinan la compatibilidad entre el donante y receptor están codificados por genes del, ok, CMH, pero esto es más en animales, ok, esto es más para los senoantígenos, y este es el importante, el HLA, ok, y estos genes son altamente polimórficos, por lo que cada persona posee una combinación única de antígenos HLA, ok, esto simplemente para darles un poquito de contexto acerca de lo que ya hemos comentado, ¿no? Siento que este tema es redundante, pero bueno, sí lo pusieron en el temario. Pues nada, tengan en mente que lo importante para cualquier cosa de trasplante va a ser el HLA, ¿ok? Que pegue el HLA, ¿ok? Y compatibilidad genética, otra vez, la compatibilidad genética en trasplantes se refiere al grado de similitud entre los antígenos de histocompatibilidad del donante y del receptor. Y los principales sistemas evaluados son, esto grábenselo, lo hemos mencionado desde el inicio, el HLA y el grupo sanguíneo ABO, ¿ok? Cuanto mayor sea la coincidencia, perdón, cuanto mayor sea la coincidencia entre estos antígenos, mayor probabilidad de éxito del trasplante, menor riesgo de rechazo inmunológico y menor necesidad de inmunosupresión, ¿ok? Y otra vez, importancia del sistema HLA, que pues bueno, es muy relevante porque es lo más importante. Entonces, las diferencias en HLA entre donante y receptor pueden provocar la activación de linfocitos T del receptor, respuesta inmune contra el injerto y rechazo del trasplante. Y otra vez aquí la imagen que ya hemos mencionado de los trasplantes, hiperaguda, anticuerpos preformados, aguda, anticuerpos que se forman después, y chronic rejection, que es la crónica, son básicamente respuesta persistente de parte de nuestro sistema inmune, que bueno, por eso se les pone inmunosupresores a las personas con trasplantes, ¿ok? Y ya, eso es todo de mi parte. No sé si hay alguna duda y pues cualquier pregunta estoy pendiente, ¿va? No sé si tienen algo que comentar. Si no, pues ahora sí vendría la parte de Kulik, que me parece que está padre porque se va a clavar más, ¿ok? Se va a clavar más, les va a dar más contexto, ¿ok? Más contexto de todo lo que acabamos de ver, más molecular. Entonces, pues está padre, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues ya para pasar con Kulik. Rechazo del injerto. Como dijo Rubén, nos vamos a clavar un poco más en lo que son las moléculas, lo que es todo lo que va a reconocer directamente el sistema inmune. Y yo les digo que va siendo súper importante. ¿Ok?
Entonces, ¿qué determina que nuestro sistema inmune nos ataque a nosotros mismos cuando nos trasplantan un órgano diferente? Pues principalmente las HLA, que ya habíamos dicho que son los MHCs, pero también tenemos unos antígenos de histocompatibilidad secundarios, ¿ok? Estas son otras proteínas que son parte del cromosoma 6 HLA, pero que no son directamente la molécula presentadora de antígeno, ¿no? Este, bueno, no son directamente el MHC. La diferencia es que el HLA va a tener reacciones mucho más fuertes y rápidas cuando sea reconocido y el antígeno de histocompatibilidad secundario van a ser débiles y tardías, ¿ok? Entonces estos se ven más, por ejemplo, en reacciones crónicas. Em, ya habíamos dicho, por ejemplo, que el HLA es muy polimórfico, entonces por eso es que es tan poco probable que alguien que te done un órgano tenga los mismos HLA que tú. De hecho, solo se ha visto en gemelos homocigotos que vienen del mismo cigoto. Hay algunas ocasiones, han habido un 25% de casos en los que hermanos no homocigotos tienen los mismos HLAs. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano menor que es 2 años menor que yo. Hay un 25% de probabilidad de que tenga los mismos MHCs que yo. Entonces sí me podría donar un órgano. Pero si no, va a ser muy probable que yo tenga una reacción no, aguda. Ahorita vamos a ver por qué no hiperaguda, ¿sí? Entonces los HLA son los que son fuertes y rápidos los rechazos y los secundarios son débiles y tardíos. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de que es un alotrasplante y que es un xenotrasplante. Entonces, en este caso vamos a hablar de aloantígenos, que significa que viene de la misma especie, ¿no? Y vamos a tener un reconocimiento directo e uno indirecto. ¿Qué pasa con el directo? La propia APC del donador me va a presentar a mí el antígeno para reaccionar. Entonces, eso es como que literalmente se está mandando a matar a sí misma la APC. ¿Por qué? Porque imagínate que la célula dendrítica del riñón que me donó mi hermano es la que viene y le presenta a los CD4 y a los CD8 que hay algo extraño en mi cuerpo. Entonces, obviamente, mis CD4 y mis CD8 van a ir a matarme, ¿no? Eh, entonces, aunque monten péptidos propios, siguen reconociendo el MHC. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando se hace el reconocimiento del MHC, no solo ven la hendidura del MHC, sino que también reconocen la parte de aquí atrás, que le decíamos dominio IG. Ese dominio IG también va a ser diferente. Entonces, aunque me presente un péptido que sí sea propio, que sí sea mío, como quiera yo voy a reconocer que el MHC es de alguien más. Entonces, como quiera voy a ir a atacarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el reconocimiento directo. Cuando la propia APC del donador me está presentando un antígeno, ¿no? Que es justo lo que acabo de decir. Pueden haber montajes propios y ajenos, dijimos. Muchos péptidos se adhieren a un solo MHC, eso ya lo habíamos visto desde que vimos los MHCs. Entonces, por eso es que pueden haber reconocimientos tanto del péptido como de la cadena del MHC. ¿Ok? Puede haber incluso reacción cruzada, que recordemos que eso significa que las células dendríticas, en lugar de presentar por MHC2, presentan por MHC1. ¿Ok? Ahora, el MHC halógeno activa del 1 al 10% de los linfocitos T. Eso es un chorro, eso es casi como si te estuviera dando una sepsis. Entonces, a lo que se refiere es que vamos a tener una reacción muy, muy fuerte cuando sí reconozcamos el MHC halógeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el indirecto? Pues si el directo era que la APC del donador me enseñaba el péptido, en este caso mi APC, o sea, mi célula dendrítica, va a ir y se va a topar con un antígeno halógeno, ¿ok? O con un MHC halógeno. Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior, la célula dendrítica, el ABAS la representa verde porque es del donador? Pues esta es la que siempre hemos visto porque se supone que es la nuestra. Entonces, mi propia célula dendrítica va a reconocer el MHC halógeno y ella va a ir a activar a mis linfocitos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver más adelante qué pasa una vez que presentamos el péptido, porque depende si va a haber inmunidad humoral, que habíamos dicho que son los anticuerpos, o inmunidad celular, que son más las citocinas y matar directamente a las células. ¿Ok? Muy bien, esto ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando activamos el LT a lo reactivo?
Ya quedamos en que las células dendríticas pueden hacer una activación directa o indirecta. Indirecta si viene del donador, la célula dendrítica, o directa si viene de mí mismo, de mi propia célula dendrítica. Aquí de hecho venía. Entonces la directa del donador se va a ir al ganglio linfático y ahí va a presentar a los LT. Y la indirecta es cuando la dendrítica se va al injerto y toma un antígeno. ¿Ok? Entonces se va a hacer la sensibilización ya en el ganglio linfático. Ahora, por eso es que nosotros cuando vamos a tener un trasplante, tenemos que hacer en el laboratorio, mezclar los linfocitos de dos personas y ver si reaccionan entre ellos, ¿ok? A eso le llamamos reacción de mezcla. Y es para ver si se van a activar los linfocitos T cuando nosotros le hagamos el trasplante, ¿ok? Pero eso yo no recuerdo que se los hayan preguntado. Lo que sí es la directa y la indirecta, ¿ok? Ahora, también podemos activar, o sea, que va a estar lo de la coestimulación, ¿no? Nosotros como enfoque terapéutico podemos quitar esa coestimulación con B7, que ya hemos mencionado 1000 veces en este curso, para bloquear lo que es la activación de los linfocitos T y así aumentar la supervivencia del paciente. Entonces, si yo ya sé que los linfocitos T del donador y el receptor chocan, pues le bloqueo el B7 con ciertos medicamentos para que si hay activación directa o indirecta, como quieran, no haya coestimulación porque tú ya aprendiste que sin coestimulación hay anergia, o sea, los linfocitos T no te van a atacar. Em, Recordemos que B7 está en la APC, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones efectoras? Esto ya te lo sabes de memoria. El linfocito T CD4, que es el ayudador, va a liberar citocinas y aumentar la inflamación, ¿ok? Entonces, así es como hace daño al injerto. Con las citocinas como TNF-alfa, IL-1 y IL-6, tú ya sabes que son las más proinflamatorias. Eso es pregunta de examen. Y el CD8 ya sabemos que es el citotóxico, el que va directamente con espada y puede matar directamente a las células conectándose con la sinapsis inmunológica que mencionamos en semana 3. O puede ser de forma indirecta también produciendo otras citocinas diferentes. ¿Ok? Entonces, eso lo puede hacer el CD8 y el CD4 es desde lejos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Como quiera, estas ya se la saben. ¿Qué más? Pues entonces también podemos activar a los linfocitos B, que ya sabíamos que los CD4 y CD8 son linfocitos T, pero el B va a sacar anticuerpos contra el aloantígeno, ¿no? Entonces vamos a tener aloanticuerpos. Eso tiene que ser ayudado por CD4, también ya lo habíamos visto en semana 3, y es en su mayoría contra células endoteliales. Por eso cuando nosotros vemos microscopía, que ahorita se las voy a poner, de algún órgano trasplantado, vemos lo que se llama vasculitis, o sea, que lo que principalmente van a atacar son los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, eso se da por los anticuerpos que vienen de los linfocitos B, se pegan a las células endoteliales y empieza a ver todo lo que nos dijo Rubén. ¿Ok? Si se pega el anticuerpo, evidentemente vamos a activar el complemento y eso va a hacer que la unión a el factor cristalizable active a la innata, que son los linfocitos, los neutrófilos y los NK. ¿Sí? Entonces, todo empieza por los anticuerpos que salen del linfocito B activado. Ahora, em, una cosa es que el anticuerpo que viene del linfocito B se pegue a las células endoteliales del trasplante. Pero también por el simple hecho de cortar los vasos sanguíneos, porque eso es lo que se hace en un injerto, le cortas los vasos sanguíneos para sacar el que tenía antes el órgano, el receptor, y conectas los vasos sanguíneos del injerto, evidentemente. Eso nos va a dar DAMPs, que ya sabemos que son patrones de daño de las células. Pues claro, cortaste literalmente el vaso sanguíneo, entonces va a haber DAMPs. Y esos son ocasionados por isquemia. Y los DAMPs, tú ya sabes que va a activar a las células inaptas, ¿ok? Entonces te va a dar el daño directo y eso va a aumentar muchísimo toda la inflamación contra el injerto. Entonces es importante entender que salen DAMPs también por isquemia. Y esos que van a activar a toda la inmunidad innata, va a hacer que los linfocitos NK se acerquen al injerto. Y entonces, si no tienen el MHC de mi cuerpo, yo voy a activar la teoría Missing Self y entonces directamente te voy a matar. ¿Sí?
Eso es de la respuesta innata al injerto. Ahora, los tres tipos de rechazo que ya habíamos visto, pero en cuanto a trasplante de stem cells, fue lo que vimos con Rubén. Este sería rechazo de cualquier otro. Por ejemplo, aquí tenemos glomérulos, ¿no? Entonces, la oclusión trombótica en injerto es por anticuerpos preexistentes. O sea, yo ya tengo que haber estado sensibilizado. ¿Cómo? Si nunca me habían pasado células de este cuate, pues puede ser por el ABO, o sea, que no se revisó correctamente si teníamos la sangre del mismo tipo. Eso va a activar un rechazo hiperagudo y va a ser de minutos a horas. Y entonces, te digo, es mediado por anticuerpos, porque tú ya sabes que tenemos anticuerpos antisangre que no sea nuestra. Entonces, anticuerpos tú ya lo relacionas directamente con complemento, ¿no? Entonces, la hiperaguda, te quedas con que es de minutos a horas, es porque ya está sensibilizado y normalmente todos los casos son por ABO. O sea, no todos, pero la mayoría son por ABO. Entonces, ¿quién se une al ABO? En la mayoría de los casos, la IgM, ¿sí? Y eso va a ser en el endotelio. Entonces, en el endotelio vamos a tener esa vasculitis que te había dicho, ¿sí? Entonces, literalmente todos los vasos sanguíneos se van a ver así trombóticos y se van a ver con mucha congestión. Entonces, palabras clave para rechazo hiperagudo son anticuerpos, minutos y horas y ABO, ¿ok? ¿Qué pasa con el agudo? Este va a ser un rechazo más celular y humoral. El humoral, quedémonos más con el hiperagudo, pero el celular nos vamos a quedar con el agudo. ¿Por qué? Porque es mediado por linfocitos T citotóxicos y los ayudadores. ¿Ok? Eso va a activar a los macrófagos y al endotelio. Entonces, esta ya no va a ser vasculitis, esta ahora va a ser endotelitis. Que la verdad es que las diferencias no son tantas, pero es porque no fue mediada por anticuerpos. La vasculitis es mediada por anticuerpos. ¿Ok? Endotelitis es por CTLs, normalmente. ¿Por qué no fue tan rápido? Pues depende de qué tan inmunocompetente estabas. Entonces, de hecho, antes de hacerte el trasplante, ya te dan corticosteroides y antiinflamatorios para que no tengas tanto sistema inmune competente. Pero si se les pasó eso o no te funcionaron los corticosteroides, pues como quiera vas a tener un sistema inmune que sí va a reaccionar. Tal vez no tan rápido como los anticuerpos que habíamos dicho, pero sí vas a tener un rechazo agudo. ¿Ok? Entonces, deben formarse esos LT efectores y aloanticuerpos. Entonces, en el agudo coexisten los dos, linfocitos T y aloanticuerpos. Pero en el hiperagudo nos enfocamos en que son los puros anticuerpos, ¿ok? Y por último, el crónico es la principal causa de rechazo, es la que más sucede. De hecho, es lo triste porque absolutamente todos los pacientes que tengan trasplante van a tener un rechazo crónico, al menos, y si no, van a tener los otros dos. Ya sabes que estos se tardan de meses a años, puede o no ser precedido por el agudo, y es porque prolifera el músculo liso. Entonces aquí tenemos nuestra arteriola y va proliferando, 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 y eso hace que se ocluya, ¿no? Entonces, a eso le llamamos vasculopatía del injerto, que es como una arteriosclerosis acelerada. Entonces, ya habíamos visto vasculitis del hiperagudo y luego endotelitis del agudo, y ahora estamos viendo arteriosclerosis, ¿ok? Por la proliferación del músculo liso. Em, Todo esto se va a fibrosar. Entonces, cuando veas así esto, significa que se está fibrosando cañón. Y entonces lo que nos decía Rubén, que se tarda tanto en reaccionar contra este tejido que incluso le da chance de recuperarse. Y para recuperarse, pues se fibriniza. Y listo, denme un minutito. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? ¿Todavía? ¿Todo bien? Ok, supongo que sí. Ahora, como nos decía Rubén, vamos a tener que reducir la inmunogenicidad. Eso significa inmunodepresión a más no poder. Entonces,
Esta slide de aquí se refiere a antes de hacer el trasplante y después vamos a ver todos los medicamentos que ocupamos para deprimir el sistema inmune, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de trasplantar es asegurarnos de que los tipos de sangre sean iguales y a eso le llamamos tipificación sanguínea. Entonces, con eso evitamos el hiperagudo, porque si tiene el mismo tipo de sangre si tiene un tipo de sangre diferente, ya sabemos que van a haber anticuerpos que reaccionan y tienen el hiperagudo. Y nada más para recordar, eso nos da mediado por anticuerpos, ¿sí? Hiperagudo, anticuerpos, complemento, vasculitis. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que checar se llama tipificación tisular. Entonces, buscar si tiene el mismo HLA. Por ejemplo, cuando los hermanos, si a mí me tuvieran que trasplantar, checaríamos los HLAs de mi hermano. Y si tienen los mismos, pues ya nos determina que sí podemos trasplantar. Esto es lo que les decía. Los hermanos tienen 25% de probabilidad de tener NHC idénticos. Y por último, podemos hacer una prueba cruzada mezclando el suero del receptor con los linfos del donante. Y si se agregan, significa un mal pronóstico. ¿Ok? No vamos a poder trasplantar o van a haber efectos muy malos después del trasplante. Ahora sí, vamos a ver los medicamentos. Y yo les digo uno del que me acuerdo muchísimo que viene. Bueno, sí vienen varios, pero como quiera vamos a verlos poco a poco. Los primeros inmunodeprimidores que podemos dar son inhibidores de transmisión de señales, que casi como en endocrino, tú puedes evitar que se dé la señalización para que ya sea se activen los linfocitos o salgan los anticuerpos, etcétera. Importante entender también que tienen que darse por el resto de la vida de los trasplantados. Entonces, el resto de la vida de alguien que reciba un trasplante, vamos a tener que bajarle su sistema inmune y eso nos compromete mucho. Pero bueno, ciclosporinas. Las ciclosporinas se unen a ciclofilina para bloquear la calcineurina. ¿Y por qué ocupamos eso? Eso va a bloquear NFAT. Que sin NFAT no hay L2. Si no hay L2, no proliferan los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, realmente con que te quedes con que ciclosporinas inhiben a NFAT y eso hace que ya no hayan más linfocitos T, está súper bien. Los efectos secundarios vienen en su temario, pero no los preguntan. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en farma. Entonces, con que sepan, bueno, es nefrotóxico, pero como fun fact, quédense con que ciclosporinas bloquean NFAT y eso hace que ya no haya proliferación. Ahora, tacrolimus. Este sí creo que vino en un examen y ese se une a FK506, que es FK beta, para bloquear la calcineurina y tiene el mismo efecto. Evita que proliferen. ¿Sí? Y por último, sirolimus rifampicina también se llama. Se une a NFK también y inhibe mTOR. ¿Sí? Entonces ya no hay ciclo celular y los tres en general inhiben la proliferación. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Ciclospirina, tacrolimus y sirolimus inhiben la proliferación porque al final del día ya no van a hacer que o sea, van a hacer que la IL-2 ya no tenga efecto. ¿Sí? Ahora, antimetabolitos. Tenemos azathiopirina, que se usa muy poquito porque es tóxico, pero lo que hace es evitar que haya metabolitos para también la proliferación de los linfocitos T. Y MMF, que es micofenolato de mofenilo, inhibe inosina de monofosfato deshidrogenasa. Esa se necesita para síntesis de nucleótidos. Entonces, ya no le quitas el efecto a la IL-2, sino que directamente le quitas como el alimento a los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, si no hay alimento, se van a morir. Son toxinas metabólicas que matan al linfocito T en proliferación. ¿Ok? Entonces, los anteriores evitaban la IL-2 de diferentes formas. Mata directamente al LT por quitarle como que la comida. Sí, por eso se llaman antimetabolitos. Estos estoy casi seguro que no vienen. Los que sí tienen que clavarse son estos tres: ciclosporinas, tacrolimus y sirolimus. ¿Ok? Ahora, anticuerpos antilinfocíticos. Estos también les llamamos biológicos, que significa que es un medicamento que está como semivivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vino de unos linfocitos B que sí están vivos. Pero bueno, el punto es que anticuerpos anti nuestros linfocitos. Podemos dar globulina antimocítica, que son anticuerpos contra varias proteínas de los
linfocitos T. Y obviamente si se pegan a los linfocitos T, pues van a ser fagocitados, pueden ser neutralizados para que dejen de funcionar. El punto es que se reduce la cantidad de los linfocitos T que hay en sangre. Tenemos anti-CD25, que se une a los receptores de IL-2. Entonces, como quien dice, hace una función similar a estos de aquí, pero en lugar de quitarle el efecto a la IL-2, simplemente no deja que se una la IL-2. Y si no se la une la IL-2, pues ya no tiene su efecto de proliferación de linfocitos T. ¿Ok? Y por último, alemtuzumab, que es un anti-CD52, va contra la proteína de supervivencia de linfocitos T y linfocitos B. Entonces también sería como quitarles la comida para que no sobrevivan. ¿Ok? Entonces, estos sí hacen cosas muy diferentes, pero que vean si dice anti algo, pues tú sabes que es un anticuerpo y puede ser uno de estos tres. O si dice MAB al final, cualquier medicamento es monoclonal antibody, que significa un anticuerpo que se hizo en laboratorio para algo específico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál les diría yo que sería el más importante? Yo creo que los que dicen MAB son muy preguntables. ¿Ok? Y ahora, este de aquí, el betalacep, es un bloqueo de coestimulador. Entonces, este es el que yo les decía que podíamos hacer para que no se una al B7, el CTLA4. Entonces, imagínate que si hay una activación, ya sea directa o indirecta, pero tú estás bloqueando el B7, entonces el linfocito interpreta que no se debe activar. ¿Ok? Este sí me lo preguntaron en el examen, para que sepan. Betalacep inhibe coestimulación. Entonces, B de B7. Betalacep inhibe B7. ¿Ok? Y ahora los antiinflamatorios reducen inflamación del aloinjerto. Entonces, realmente serían corticoides. Cualquier cosa corticoide ya sabemos que baja el sistema inflamatorio. Entonces, realmente lo que hacen es bloquear en FKB beta, que también va a evitar la proliferación de los linfocitos T. Y creo que es todo de esta parte. Ahora, hay otros dirigidos a los linfocitos B, como que los anteriores eran para todos los linfocitos en general. Dirigido específicamente al linfocito B, podemos hacer plasmaferesis, que es como limpiar los anticuerpos que ya fueron producidos en el cuerpo. Entonces le quitas su sangre, la limpias en una máquina y le vuelves a meter su propia sangre. Puedes dar inmunoglobulinas 4 y B, no, perdón, 4 intravenosas, por eso me saqué dando. Las IG normales para que se unan a el FCR y bloqueen a los aloreactivos. Entonces son como que inmunoglobulinas que se unen a las inmunoglobulinas aloreactivas, ¿ok? Entonces se unen y dejan de funcionar los anticuerpos que generaste contra el injerto, ¿ok? Y rituximab, esto lo van a seguir viendo mucho en varias materias, va a eliminar directamente a los LB, ¿ok? Esto sí, para el resto de materias, y no sé si para esta convenga mucho, rituximab anti-LB directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es anti-CD20 y todos los LBs son CD20. Entonces es un medicamento que se pega al CD20 y deja de funcionar el linfocito B. Em, yo creo que con ese es con el que más se tienen que clavar en cuanto a los LBs. Ok. Em, ¿Qué pasa? Pues si no, con toda esta inmunodepresión, no vamos a tener un sistema inmune competente. Y si no hay un sistema inmune competente como en VIH, ustedes ya vieron que va a haber reactivación de todos los virus habidos y por haber. Entonces vamos a tener sarcomas de Kaposi, vamos a tener herpes, vamos a tener citomegalovirus, todo lo que te pueda dar cuando no tienes sistema inmune bien hecho, te va a empezar a dar. Y pues, ¿quiénes son los que más se aprovechan cuando no tenemos sistema inmune bien? Son los hongos. Entonces, infecciones oportunistas es de lo que más esperamos ver, sobre todo cándida, por ejemplo, o neumonías, como Girovechi, que nos decía Rubén, o Capsulatum, ¿ok? Y evidentemente, pues los tumores. Ya no vamos a tener células que vayan contra células que expresen un missing self, por ejemplo. Entonces, vamos a tener mucho cáncer y por eso es que viene, por ejemplo, los linfomas o los Epstein-Barr virus que causan cáncer. Pero eso pues ya lo sabían, ¿no? Y ya estoy repitiendo para que no se les olvide lo que les dijo Rubén.
La H aguda, que es enfermedad de injerto contra huésped, tiene que ser menos de 100 días y muere el epitelio de la piel, muere el epitelio biliar, muere el epitelio hepático, por ejemplo. Son reacciones muy, muy, muy rápidas, ¿ok? Y incluso se puede desprender el epitelio del intestino delgado y eso lo vuelve mortal. Y la crónica tiene que ser más de 100 días y esta pues dijimos que le permite al cuerpo recuperarse. Entonces le da fibrosis y atrofia, ¿ok? Entonces así es como la puedes determinar. Si te ponen un caso en el examen en donde se ve que hay H, o sea, enfermedad de injerto contra huésped, y se ve en la histología fibrosis, inmediatamente tú ya sabes que es crónica, ¿ok? Y creo que es todo. Ya acabamos con esto. Solo falta el antibiograma, que literalmente son 4 slides, con Rubén. Y ¿Alguna duda de es. lo mío? Sobre todo de los medicamentos. Déjenme les digo súper rápido para que los anoten, los que me acuerdo perfectamente que me preguntaron. Entonces, que se aprendan, por ejemplo, el rituximab, que es anti-CD20 contra los linfocitos B. El betalacet, que es el que evita B7. Entonces, no hay coestimulación gracias a betalacet. El alemtuzumab, que es anti-CD52. Entonces, es tanto LT contra LB. Alemtuzumab se llama. Y todos los inhibidores de transmisión de señales, que son ciclosporinas, tacrolimus y sirolimus, que dijimos que todos al final del día evitan la IL-2 de diferentes formas. Igual ahí tienen la PPT para repasarlos. Los demás, es bueno saberlos, pero es un hecho que no se los van a preguntar, ¿ok? Ahora sí, Rubén, ya le puedes dar. Muy bien, vamos a ver rapidísimo lo que es el antibiograma, ¿ok? Lo que tienen que saber. Pues nada, pues empecemos. Ya me lo acabamos. Entonces, pues generalidades, pues ¿para qué sirve un antibiograma? Pues para básicamente identificar, ¿ok? El microorganismo, el agente etiológico que está provocando, digamos, la patología en la persona, ¿ok? Ya sea respiratoria, ¿ok? Ya sea gastrointestinal, ya sea incluso en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, para esto necesitamos un antibiograma y también pues para correlacionar implicaciones patológicas, predecir evolución clínica y adecuar tratamiento antibiótico eficaz. Y esto es lo más importante también, porque también tenemos que saber a qué son tal vez susceptibles o resistentes los ciertos microorganismos que estamos viendo. Entonces, técnicas de identificación, eso es simplemente más como que contexto. Tenemos el convencional fenotípico, que es para que se ve, bueno, con pruebas bioquímicas basadas en características metabólicas del microorganismo. El molecular, que es básicamente el análisis de ácidos nucleicos, identificación mediante PCR. Y esto está padre porque sus resultados generalmente son en menos de 24 horas, ¿ok? Esto es más que nada para lo que son, los que son microorganismos virales, ¿verdad? Por ejemplo, la influenza, el COVID, ¿va? Y el proteómico, que es espectrometría en masas. Un ejemplo es el Malditov, que es identificación basada en perfiles proteicos del microorganismo y el resultados en pocas horas también, ¿ok? Pero esto es básicamente, no creo que se los pregunten, esto es más que nada como una introducción de lo que es el módulo práctico. Esto sí es lo importante, ¿va? Lo que es la información del antibiograma, básicamente aquí esto es un ejemplo de un antibiograma que, bueno, se ve el nombre del microorganismo identificado, ¿verdad? Se ve que es E. coli, ¿verdad? Se ve cultivo utilizado y procedencia de la muestra. Esto, bueno, no se ve en esta imagen, pero bueno, tiene que también tenerlo. Los antibióticos evaluados, ¿ok? Que bueno, aquí vemos, por ejemplo, los que son los betalactámicos, vemos cefalosporinas, vemos aminoglucósidos. O sea, estos son básicamente muchos antibióticos y aquí tienen que ver la concentración mínima inhibitoria, que pues básicamente es los números que tienen la cantidad de unidades que tienen que poner para que ese bicho, pues básicamente, muera. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Interpretación del resultado pueden ser sensibles, ¿ok? Y aquí vemos que literalmente esta E. coli es sensible a casi todos los antibióticos que estamos viendo acá, menos la cefuroxima, ¿ok? Que es una cefalosporina. Esta es intermedia, ¿ok? Es intermedia. Y bueno, en realidad no vemos ninguno resistente, ¿ok? No vemos ninguno que sea resistente.
Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer del antibiograma, ¿ok? ¿Qué más? Y ahora sí, lo que sí opino que van a preguntar, porque yo me acuerdo que esto sí me lo preguntaron, es otra vez como que saberse términos, como saberse definiciones, es esta clasificación acerca de una bacteria, pues. Entonces, la bacteria no resistente es sensible a al menos un agente en al menos dos familias. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí es un E. coli no resistente, porque está diciendo que es sensible al menos un agente en al menos dos familias. Aquí estamos viendo, por ejemplo, todos, por ejemplo, cefuroxima, cefoxitina, ceftazidina, ¿ok? Estos son, son cefalosporinas, ¿ok? Cefotaxima son cefalosporinas. Y estamos viendo las cefepimas también. Estamos viendo que es por lo menos susceptible a uno de esta familia de antibióticos, ¿va? Entonces, ¿qué más? Pero nos están diciendo dos. Verán, nos están diciendo, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que es gentamicina, tobramicina, micacina, estos son aminoglucósidos y también vemos que es susceptible, ¿ok? Es sensible. Entonces podemos decir que esta E. coli es no resistente. Ahora, si nos queremos ir más allá, tenemos la multiresistente, que es resistente al menos un agente en tres familias, extremadamente resistente, que es resistente al menos un agente en todas menos una, dos familias, y la pan resistente, que esto es literalmente catastrófico también, ¿ok? Esto es resistente a todos los agentes. Literalmente aquí lo único que queda es rezar literalmente para que ese paciente tenga un buen pronóstico, ¿ok? Entonces, literalmente solo quiero que para su examen se sepan esas cuatro definiciones. Yo no recuerdo que este módulo práctico me haya preguntado nada más fuera de esto, ¿ok? Entonces, no resistente, multiresistente y extremadamente resistente y pan resistente, ¿ok? Quiero que sepan básicamente las definiciones así textuales como vienen aquí. Es lo importante que se tiene que saber aquí. Yo la verdad me acuerdo que me preguntaron o la pan resistente o la extremadamente resistente. Fue una de estas dos de las que me preguntaron a mí ya hace 2 años. Entonces, pues nada, esto es literalmente todo por parte del módulo práctico. Literalmente quiero que se queden con esto. Todo lo demás es como más, un poquito más de paja, pero este es para que tengan más contexto del antibiograma. Entonces, nada, quiero que se queden con esto principalmente y pues nada, muchas gracias a todos por su atención y nada, mucho ánimo para mañana y pues nada, sería todo de nuestra parte el día de hoy.